Antes de comenzar me apoyarías mucho si das like y dejas un comentario para que mi video llegue a más personas. Gracias. En una habitación oscura, solo iluminada por un foco, un hombre se encontraba encadenado, con signos de tortura. Mientras varios hombres a su alrededor lo miraban, y su líder volvía a preguntar si les diría todo lo que sabe. El tipo encadenado es el prota, llamado Hang-on, el cual responde que dirá todo lo que sabe, si le dan algo de comida. El líder ordenó a sus hombres que vayan a por algo de comida de inmediato. Hang-on, ya sentado frente a la comida, tomaba un pequeño sorbo de esta, bajo la atenta mirada de los tipos de la habitación. Él bajó la cuchara, hablando en voz baja de que en todos lados la comida de los militares es horrible. Este comentario enfureció a los tipos, pero de forma rápida un cubierto de metal voló a la cabeza de su líder, el cual cayó muerto sobre su escritorio. Hang-on se puso de pie, y los demás tipos de la habitación no atacaron, pero murieron de igual forma. Él es Hang-on, el líder de una unidad especial, asignado para eliminar a los hombres que yacían muertos en el piso, siendo esta su última misión. Un tiempo después, en Seúl, Hang-on se encontraba en un restaurante, degustando la comida junto a su comandante, mientras conversaban solo algunas misiones futuras. Un año después, en una construcción, Hang-on se encontraba trabajando todo el día, hasta que llegaba su descanso para comer, en el cual visitaba un banco para depositar cierta cantidad de dinero todos los días. Esto tenía un motivo oculto, ya que lo hacía para hablar con una chica, llamada Seon, que trabajaba en ese lugar, razón por la cual iba a diario, para que ella reconociera su rostro y después recordara su nombre, para por fin poder hablar con ella sobre su vida como soldado, en la cual ella preguntó el por qué no ahorró nada de dinero. Hang-on respondió que dio todo el dinero a la familia de sus compañeros caídos, ya que él no tiene familia y ellos lo necesitaran más que él. Todos los días sin falta, por la tarde iba al banco, solo para ver a esa chica que le gustaba, la cual le daba un motivo para vivir. En la casa donde vivía Hang-on, se encontraba reflexionando sobre su vida, ya que se enlistó en el ejército para ganar dinero, donde logró sobrevivir a misiones suicidas. Pero ahora no sabe qué hacer. Hang-on regresa a la realidad ya que alguien tocó su puerta. Él se levanta a abrirla, y se sorprende al ver que era su antiguo sargento, Taemon, el cual dejó también el ejército. Taemon entró a la casa, y le dijo el motivo de su visita, el cual era que necesitaba sus habilidades para encargarse de unas personas, ya que después de dejar el ejército, él se unió a una banda, siendo actualmente el líder de esta. Pero han tenido conflictos con una banda enemiga. Hang-on le responde que él no se manchara las manos solo por un poco de dinero. Taemon le dice que solo debe de darles una lección, que no es necesario matarlos. Si él acepta el trabajo le dará una gran cantidad de dinero para que pueda salir de este lugar al que llama casa. Al final Taemon se retiró, dando su tarjeta de contacto a Hang-on por si cambiaba de opinión. Hang-on se recostó en su cama, pensando en la propuesta, ya que es ilógico que evite lo que sabe hacer mejor. Al día siguiente Hang-on se encontraba en la bodega de su trabajo junto a su jefe, el cual le indicaba que debe de llevar todos los costales al lugar designado, y que no espere a los demás trabajadores, ya que él solo puede encargarse. Hang-on solo se quedó mirando a su jefe. En otro lugar, Seon se encontraba en su descanso junto a su compañera de trabajo. Su compañera comenta que sí estaba interesado en Hang-on, ya que siempre se alegraba al mirarlo, y le daba un trato especial. Seon le responde que eso es normal, ya que es un cliente habitual. Pero su compañera hace caso omiso a lo dicho, y continúa diciendo que no es muy atractivo, y solo trabaja en construcciones. Pero Seon la calla, y se acerca a su rostro diciéndole que no se meta en sus asuntos de los demás, y que se mantenga al margen, y ella hará lo mismo sobre las cosas que realiza con el gerente al que tanto odian. Seon regresó a su trabajo, pensando en por qué se enojó tanto de que hablaron de mal de Hang-on. Regresando a la realidad ya que alguien entró al banco, mirando que se trata de Hang-on, el cual la saludaba con su mano. Seon pregunta el por qué vino antes de la hora habitual, si él se encontraba aquí para depositar más dinero. Hang-on le responde que no es así, que solo quería verla y que más tarde regresara para depositar una gran suma de dinero, despidiéndose. Mientras Seon lo miraba marcharse con una cara sonrojada. Hang-on llegó a una central de autobuses,
donde compra un boleto para ir al lugar que le indicó Taemon. Un tiempo después Han-gon llegó al lugar acordado, donde lo esperaba Taemon junto a un auto. Dentro del auto, Taemon le daba las imágenes e información del tipo del cual se encargará, contándole que él no puede encargarse del asunto, ya que alguien por encima de él le advirtió que no podían luchar entre sí, o perderían los derechos de los negocios del casino. Pero si alguien externo llegara y hacía que la otra banda quede fuera de las calles por un tiempo, no habría problema para él. Han-gon le indicó que fueran donde se encontraba el tipo, ya que el banco cerrara pronto. Taemon preguntó si está seguro, ya que es muy probable que se encuentre muy resguardado por su banda. Han-gon respondió que no importa, que solo lo lleve al lugar y él se encargara. Llegaron al lugar, el cual era un restaurante, donde Han-gon sale del auto para probar el mejor plato que tienen. Donde dentro del local se encontraba el jefe y toda su banda. Han-gon primero comió unas albóndigas. Al terminar se levantó, agradeciendo la comida, y lanzó un vaso a la pared, el cual causó un alboroto y el enojo del líder, que ordena a sus hombres que atacaran a Han-gon, los cuales se abalanzaron contra él. Pero al final, todos terminaron derrotados, dejando a su jefe indefenso y asustado, preguntando quién lo había enviado. Han-gon responde que solo es un extraño con problemas de ira. El jefe le dice que si lo envió Taemon, si esto es así, él le pagará el doble. Lo cual dejó pensando a Han-gon. Pero el jefe sonrió, ya que uno de sus hombres se encontraba detrás de Han-gon, el cual recibió el golpe, cubriéndose con sus brazos. Han-gon dio una patada en la parte baja, dejando aturdido al tipo, que segundos después fue noqueado por una patada en la cabeza. Al terminar Han-gon con su trabajo, solo se marchó sin decir nada. Después de un tiempo, en otro lugar Taemon entregaba el dinero prometido a Han-gon, el cual no sabía qué comprar o en dónde invertirlo. Pero lo que sí sabía es que debía ir a un hospital, ya que sus brazos le dolían mucho. Taemon lo llevó con un doctor que era de su confianza, el cual indicó que Han-gon tenía ambos brazos rotos. Ambos brazos fueron enyesados, y no debía realizar ningún esfuerzo con ellos durante un mes, en lo que ambos sanaban. Un tiempo después, ambos se encontraban en un puesto de comida, donde se encontraban bebiendo y recordando viejos tiempos en el ejército. Taemon pregunta el por qué dejó el ejército. Han-gon le responde que él fue el único en volver de una misión que realizó junto a sus compañeros, lo cual lo dejó muy mal, pensando que ya no debería estar en el ejército, esperando que sus compañeros aparecieran en sus sueños. Pero no fue así, pensando que tal vez lo odian por ser el único que sobrevivió. Un rato después, ambos se encontraban totalmente ebrios. Han-gon se levantó y se marchó con dificultades del lugar, despidiéndose de Taemon. La noche había caído, y Han-gon caminaba a su casa. Pero él mira una banca, y se acostó en ella, quedándose profundamente dormido. Una camioneta pasaba por el lugar, y se detuvo, donde varios hombres bajaron de la camioneta, y miraron a Han-gon. Con una sonrisa maliciosa, dijeron que tiene suerte que ellos lo hayan encontrado, subiéndolo a la camioneta, y llevándolo a un centro para personas en situación de calle. Han-gon abre los ojos, notando que se encuentra en un lugar extraño. Notando que a la distancia se encontraban sus compañeros caídos. Mirando el arma en el suelo, él la toma, y apunta a su cabeza, jalando el gatillo. Pero despierta de su sueño, y abre bien los ojos, notando que había una persona frente a él, llamada Lee Sun-yo, explicando que ahora se encuentra en un centro de asistencia social, y la ropa que lleva actualmente es el uniforme. Pero no pudo continuar ya que Han-gon se alejaba, diciendo que se iba a su casa. Han-gon se detuvo ya que la puerta frente a él se encontraba cerrada con un candado. Lee Sun-yo lo alcanzó diciéndole que eso estaba a punto de decirle, que este lugar es donde la gente es capturada y encarcelada por la fuerza. Su plática se interrumpió ya que una persona les gritó, el cual era su líder de pelotón, que tenía un mal carácter. Han-gon lo miró y notó las llaves que él poseía, diciéndole que se las entregue. Esto hizo enojar al líder de pelotón, el cual le lanzó una patada a Han-gon, pero él la esquivó muy fácilmente. Han-gon estaba a punto de lanzar un golpe, pero recordó que si lo hacía, sus brazos tardarían más en sanar, y se detuvo. Inmediatamente dos tipos más se acercaron, y rodearon a Han-gon.
mientras él pensaba en sus opciones, ya que sería un poco difícil lidiar con los tres, y corre el riesgo de que uno de sus brazos sea golpeado, dejándolo sin opciones. Pero Lee Sun-yo se para por delante de Han-gon, indicándole a su líder de pelotón que se trataba de alguien nuevo y no conocía las reglas del lugar. Por lo que pide que lo perdonen por esta vez. El líder de pelotón dice que parece ser cierto, ya que, si no fuera así, él no actuaría tan arrogante. Diciendo que lo perdonara, pero tendría que rogar. Han-gon, mirando a Lee Sun-yo que lo defendía muy asustado, no le quedó de otra que inclinarse y pedir perdón. Pero recibió un golpe en su cabeza como castigo por su arrogancia, ordenándole que se aliste para el pase de lista. Todas las personas del cuarto se levantaron, haciendo 2 filas saliendo apresuradamente en cuanto la puerta fue abierta, ya que era la hora del desayuno. Han-gon mira todo, pensando que ni siquiera es una base militar para que actúen de tal forma, además de lo que ellos llaman comida, no es más que basura. Lee Sun-yo le explica que nadie aquí es en realidad un indigente. Que todos fueron capturados, ya que el país les da un fondo por cada persona dentro del centro de asistencia social. Han-gon en su mente pensó qué clase de personas harían eso. Lee Sun-yo notó su mirada indicándole que mirara a las personas que acababan de entrar. Ellos eran los hijos del director. El hijo mayor llamado Wang, y el menor llamado Yeom, los cuales inspeccionaban a cada una de las personas capturadas. Wang se acercó a Han-gon preguntando si es nuevo, ya que no recuerda a una persona con los brazos rotos. A lo que Lee Sun-yo contesta rápidamente que es correcto, que es alguien nuevo que llegó la noche anterior, y él ha estado cuidándolo todo el tiempo. Preguntando si es lo suficientemente bueno para ser considerado un estudiante de honor. Wang solo sonríe maliciosamente y dice que lo tomara en cuenta. Han-gon los miraba a ambos, y siempre se preguntó por qué ese tipo era tan bueno con él, y parece ser que tenía un motivo oculto. Wang se acercó más a Han-gon, preguntando que si la comida estaba buena. Pero de forma directa Han-gon le dice que esta comida es basura. Ya que para Han-gon la comida es sagrada, y no puede mentir ya que esta comida no es algo que puedan comer las personas. Al escuchar esto, todos se quedaron inmóviles. Wang tomó la bandeja de comida lanzándola a la cabeza de Han-gon, diciéndole que debería estar agradecido por la comida que tiene. Lo cual dejó muy molesto a Han-gon, quien solo apretó sus puños. Wang salió del comedor, indicándole a Lee Sun-yo que debe de educarlo mejor, para que no diga tonterías. Lee Sun-yo se acercó a Han-gon preguntándole si se encontraba bien, que si debería limpiarlo. Con una cara muy furiosa y unos puños temblando de ira. Solo quedando 29 días, para que los brazos de Han-gon estén completamente recuperados.